Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles y sobre todo contarles esta historia que yo viví y el cual por eso quise traerles este tema sobre por qué el sexo no te va a dar la felicidad. Para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a dar acompañamientos en sanación y liberación bioemocional y soy coach en sexualidad consciente. ¿Por qué quiero hablarles de este tema? Porque durante yo muchos años viví o tuve esa creencia de que el sexo me iba a dar la felicidad. ¿Y por qué tuve o generé esa creencia? Porque en mí estaba esa necesidad de tener mucho sexo, de tener relaciones sexuales, porque en su momento no era consciente que tenía un vacío emocional. Me gustaría iniciar con esto, que tanto para hombres o mujeres podemos tener este tipo de ansiedad sexual o este tipo de adicción sexual, pero cuando se vuelve un vacío o una necesidad en el cual queremos llenar con una persona, con otra, con más sexo, con más diversión, con más placer, eso se vuelve una adicción. Pero en el trasfondo que habla de todo esto que nos está sucediendo, es que nosotros consciente e inconscientemente estamos buscando, en el caso del hombre que tiene ansiedad o frustración sexual o que busca de una forma descontrolada llenar ese deseo con una sexualidad, es que inconscientemente está buscando el amor de mamá y ahorita lo voy a explicar por qué. Y en el caso de las mujeres que buscan de una forma descontrolada, que no se pueden contener esa necesidad de tener relaciones sexuales, es porque inconscientemente están buscando el amor de papá. Y tú, yo sé que tú vas a decir, bueno, pero eso qué tiene que ver, yo sí, cómo voy a estar buscando tener sexo para buscar el amor de mamá. Porque hay que recordar que inconscientemente el contacto que nosotros buscamos desde una sexualidad es esa apreciación, es esa conexión, es ese amor, es ese acercamiento desde una perspectiva mucho más íntima. Porque no con cualquiera tú puedes tener esa intimidad. No es que vayas por la calle y tú, yo quiero tener contigo intimidad, vente y ya. No es así. Elegimos, decidimos con quién compartirnos. Cuando no lo hacemos de una forma consciente es porque estamos queriendo llenar un vacío emocional. ¿Cuál es ese vacío? La falta de conexión, en este caso con mamá o con papá. ¿Y por qué digo que es inconsciente? Porque muchas veces me dicen a mí y llegan y me dicen, César, yo no tengo eso que tú dices. Porque papá siempre estuvo con nosotros, no nos abandonó, no nos dejó, siempre estuvo ahí. Ok, puede ser que papá estuvo presente, pero no obtuviste o no sentiste tú que te dio ese cariño, ese aprecio, ese papacho, ese reconocimiento, que sentiste esa intimidad con tu papá, ese abrazo, ese reconocimiento. Me dicen, ¿sabes qué? Pues no. Papá siempre estaba, pero estaba trabajando. O papá siempre estaba, pero estaba ocupado. O papá siempre estaba, pero estaba viendo la televisión. Entonces era un papá ausente. Y lo digo por papá, pero también aplica hacia la mamá. ¿Sabes que era una mamá que siempre se la pasaba trabajando o que siempre cuidaba a mis otros hermanos menos a mí y yo no sentía esa intimidad con mamá, yo no sentía esa conexión con mamá, aunque ahí estuviera, aunque me diera de comer, aunque me tuviera la ropa limpia, pero yo no sentía esa conexión y esa necesidad de sentir esa conexión con mamá o con papá es lo que consciente e inconscientemente estamos buscando y eso se genera esa necesidad y esa necesidad se genera un vacío y ese vacío genera una adicción. Cuando ya tenemos una adicción es porque ya estamos completamente necesitados de algo externo
que nos llene y que nos satisfaga eso que nosotros queremos o que necesitamos sentir para sentirnos vivos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que mamá y papá nos dan esa vida. Mamá y papá nos dan esa contención tanto de protección como de amor. Por eso muchas parejas buscan inconscientemente una pareja que les dé ese amor que mamá no les dio, que los proteja y los provea como papá no lo hizo. Pero el buscarlo en una pareja desde una necesidad para llenar un vacío, se genera ese desequilibrio. No se entiende el por qué se genera esa necesidad, porque precisamente la persona no ha recordado, no ha reconocido, mejor dicho, que tiene esa necesidad de sanar con papá y con mamá ese vacío que está presente en su corazón y que por ende se genera como una adicción a la sexualidad. Si se fijan, una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿cuál es la solución? Si tú dices, ¿sabes qué, César? Sí, yo tengo ese vacío, yo siento esa necesidad de tener relaciones sexuales, de estar con muchas personas o con la misma, no importa, pero de una manera desenfrenada, a veces ni lo disfruto, simplemente necesito esa conexión, necesito sentir esa persona. Ahí es cuando se genera ese vacío, porque se vuelve una adicción hacia algo externo y dependes de que algo externo te haga sentir, entre comillas, bien, porque te hace sentir momentáneamente bien, pero después quieres más, necesitas más, y esa necesidad va generando más y más vacíos. Lo primero que debes de hacer si identificaste esto es sanar eso que tú, niño interior, o tú, adulto, o tu adolescente, necesitas sanar con mamá o con papá. ¿Qué es eso que tú crees que mamá o papá no te dio? Y se puede sanar reconciliándote con papá o con mamá. Si está vivo o está viva, puedes hablar con él. Papá, mamá, yo sentí esto, yo sentí, te agradezco porque estuviste ahí, pero sabes que yo no sentía ese apapacho, ese cariño, esa intimidad contigo de quererte platicar cosas, porque lejos de quererte decirte algo me regañabas, o me juzgabas, o me golpeabas, no lo sé, y me sentía rechazado o rechazado por ti. El sanar eso, recuerda que para sanar hay que, número uno, aceptar, reconocer y accionar. Yo acepto, papá y mamá, que sí, me diste mi carrera, me pagaste todo lo que necesitaba, pero también acepto que no sentí ese amor, que tal vez fue tu forma de amarme, pero en esa intimidad que yo necesitaba contigo, de apapacho, de amor, de aprecio, de reconocimiento, no lo obtuve. Para ahora sí reconocer, papá, que tal vez tú también no supiste cómo dármelo, porque a ti no te enseñaron y tampoco a ti te lo dieron, que es lo más común. ¿Tú cómo vas a enseñar a alguien algo que tú no sabes hacer o dar? ¿Cómo vas a arreglar un carro si nunca has abierto un motor? ¿Cómo vas a amar a alguien si tú no te sabes amar a ti mismo? ¿Cómo vas a saber cuidar o educar a un hijo si a ti no te educaron y tú te tuviste que educar como tuviste las herramientas o las posibilidades? Esa misma carencia afectiva papá y mamá la obtuvieron o la tuvieron. Entonces se sigue repitiendo a través de esos patrones de conductas el hecho de que se generen esos vacíos. Pero tú puedes cortar eso precisamente haciendo conciencia, aceptando y reconociendo esas carencias afectivas que vienen arrastrando en todo su linaje familiar. ¿Para qué? Para tú cambiarlo o contigo mismo o con tus hijos y con tu pareja, para ya no hacerlo desde la necesidad, desde llenar esos deseos, desde la carnalidad o desde el deseo carnal, sino ahora hacerlo desde la conciencia, desde el amor y desde el respeto de amarte y respetarte a ti mismo y honrar tu cuerpo, que eso a nuestros abuelos o nuestros padres tampoco lo sabían cómo hacerlo. Y el tercer punto va a ser reconciliarte con eso que tú eres. Es aceptar que esa sexualidad que tú querías obtener venía desde una necesidad de tu mente o de tu ego, de querer conseguir eso que tú necesitabas y ahora hacerlo desde el amor,
desde el compartirte, desde el abrirte y recibir a esa persona, abrirte y dar ese amor y esa contención a esa persona que a ti te hubiera gustado recibir de tu papá o de tu mamá. Si se fijan es lo mismo. A mí me hubiera gustado que mamá y mi papá me escucharan. Tú escuchas a tu pareja. A mí me hubiera gustado que mi papá y mi mamá me amaran. ¿Tú te amas o amas a tu pareja? No, es que mi papá y mi mamá siempre me exigían, siempre me corregían a gritos, me exigían. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo le pides a tu pareja? De la misma forma, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque fue lo que tú aprendiste, fue lo que tú en tu escuela del hogar aprendiste y fue lo que tus padres también aprendieron y fue lo que te enseñaron. Por eso hay que cambiar esos patrones en base a la sexualidad, en base a cómo nosotros estamos reaccionando y desde dónde nosotros estamos queriendo obtener eso que queremos. ¿Lo estamos haciendo desde el amor, desde el compartirme, desde el recibir o simplemente desde la necesidad de llenar ese vacío? Eso es un trabajo interior, eso es un trabajo de conciencia y ese trabajo es personal. Por eso cada persona es diferente, pero siempre tenemos como estos rasgos o estos puntos que nos llevan a generar esto. Por eso, como al inicio les dije, yo lo viví. Yo inconscientemente cuando mamá falleció, yo busqué desenfrenadamente ese amor, entre comillas, nuevamente de mamá en esas mujeres en las cuales yo buscaba sexualmente y creía que iba a encontrar ese amor. En ese momento yo no sabía que estaba buscando el amor de mamá. Yo creía que tenía que encontrar ese amor en esas parejas, en esas mujeres. Pero cuando entendí que estaba buscando el amor de mamá, fue cuando hice conciencia y dejé de repetir esos patrones de estar buscando desenfrenadamente llenar ese deseo sexual y ahora hacerlo desde una sexualidad más consciente. Esa debilidad o esa falta o necesidad que tenía en el pasado se volvió en mi fortaleza, se volvió en mi talento y por eso hoy puedo ser ese coach para las personas que necesiten aprender o entender esto. Entonces, no veamos como algo negativo eso que nos sucede. Si es una debilidad, volvamos a una fortaleza. Si es algo que no nos satisface momentáneamente, pero nos hace sentir mal, cambiemos esa percepción. Eso es hacerlo desde la conciencia. Espero que este video te ayude y te sirva en tu proceso. Si quieres profundizar más, no olvides seguirme en este canal y si tienes alguna duda no olvides mandarme mensaje a mi Instagram @yo soy César Álvarez y con gusto yo mismo te respondo cualquier duda. Que estés muy bien.